Hola chicos y chicas, muy buenos días, ya tardes. Espero que estén todos bien de salud. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Ya, así es que les dejo un videito para empezar a motivarlos. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Qué tal? Fernando, ¿cómo estamos? Nosotros sacamos lo que se llama olla, lo hacemos secar en el sol. Cuando seca, lo machucamos. Después hacemos soga, una quechua. Traemos al puente, lo jalamos y después de 3 lo trinzamos. Ya tengo 50 años en lo que estoy trabajando en este puente. Este puente que se mantenga hasta la última. A ver chicos, ¿qué han observado? ¿Qué es lo que les ha impactado de este corto video? Lamentablemente a veces no todo pueden ver, pero mi persona les va a pasar. ¿Ya? Claro. Han establecido puentes. No solamente, y aquí hay que rescatar sobre todo, por ejemplo, la cultura, ¿no? La tecnología, la unidad para comunicarnos. Y es lo que tenemos que hacer en la vida, chicos. Construir puentes con las demás personas para poder comunicarnos de manera asertiva. ¿Ya? Bueno, es un temita que lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo están, sino que quería entretenerlos un ratito para que se vayan agrupando y ya veo que casi todos están presentes, ¿ya? Entonces, pues, sobre lo mismo vamos a seguir conversando, ¿ah? Que tenemos nosotros un amplio repertorio de contenidos que vamos a trabajar el día de hoy. ¿No es cierto? Sí, es una forma de motivarlos a ustedes, ¿no? De decirles que el trabajo colaborativo es valioso, de que se aprende bastante de la tecnología, no solamente del hombre andino, sino también del hombre amazónico, del hombre costeño. De ustedes todos los días aprendemos, ¿cierto? Muy bien, Andrea. ¿Qué nos convoca el día de hoy a reunirnos? Algo interesante, por ejemplo, acerca de lo que es este recurso principal, jóvenes, que sin él no podríamos vivir.
y que la Autoridad del Agua, por ejemplo, nos presenta este video que les estoy enviando acerca de la gestión integrada de los recursos hídricos y cómo estos contribuyen al desarrollo económico ambiental sostenible, creando espacios adecuados, aptos para la vida. Hablar de hidrografía, esta primera parte, por ejemplo, hoy esto sí que no es justo, ¿no? Y cómo, chicos, cómo la prensa puede ser tan traidora, ¿no? Manejado por los que más tienen, y no sacar a la luz estos desastres, ¿no? Porque si fuera un error del gobierno, la prensa estaría detrás. Pero, ¿no? Como son empresas privadas que han promocionado campañas electorales, calladitas la gente. Qué terrible, chicos, qué terrible. Por eso, esto de que no se puede modificar los contratos es un tema bastante polémico, ¿no es cierto? Se deben modificar los contratos, no son excesos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Miren, el 97% de aguas que tenemos en nuestro planeta son aguas saladas. Esas aguas que son contaminadas actualmente, prácticamente es la que existe más. En verdad de que hay algunas empresas que deben ser estatales, ¿no? Y supervisar bien a la gente corrupta, pues, y votarlas, ¿no? Porque a veces, ¿por qué se privatizó? ¿Cuál fue el cuento del chino de privatizar las empresas? El cuento fue de que los peruanos no somos buenos administradores y somos puras ratas, es lo que dijo, ¿no? Pero resultó que la cura fue peor que la enfermedad. Y ustedes lo están viendo. Miren, solo el 3% de agua es agua dulce. Y la mayor reserva se encuentra en los glaciares, en las zonas polares, y lo segundo en los mantos freáticos, y lo tercero en los ríos, lagos y vapor de agua. Aquí la pregunta siempre ha sido fácil. Dicen, ¿cuál es la segunda reserva de agua dulce? ¿Qué van a responder ustedes? A ver, Jairo. Excelente. Y ya sacaron ustedes la primera, segunda y tercera. ¿Ven? Solamente es darse cuenta. O sea, en forma de aguas subterráneas, ¿no es cierto? No tienen que expulsarlos, chicos. Tienen que reparar el daño causado e indemnizar. Se pasaron. Ahora, sigamos por acá. A ver, no se me vayan por el otro lado. Regresemos a nuestro cauce. ¿Qué diferencia hay entre vertiente hidrográfica y cuenca hidrográfica? A ver. A ver, chicos, vertiente hidrográfica y cuenca hidrográfica. ¿Qué diferencia hay? Vertiente, ¿qué cosa es? Punto en común, donde muchos ríos desembocan en un mismo mar, lago o río principal, ¿no? Ya. Cuenca. Cuenca, jóvenes. Muy bien, John Jairo presidente. ¿Y Cuenca?
Cuenca, profesora, es un espacio territorial delimitado por divisoria de aguas, quiere decir por cerros, donde discurre un río principal con sus afluentes. En este espacio territorial se protege no solamente los suelos, sino también los bosques. ¿No es cierto? Muy bien, ese es entonces cuenca, espacio territorial. Por donde discurre un río principal con todos sus tributarios o afluentes. Y muy bien. Cuando yo les hablo acerca de naciente, en una palabra, ¿a qué hago referencia? A ver, naciente. ¿A qué hago referencia? Muy bien, y el origen siempre es en las altas montañas. Ahí está, 1. Lógico. Desembocadura. Desembocadura. Aquí estoy poniendo con 2. El final, el término y la desembocadura puede ser en forma de delta, o sea, cuando desemboca en forma de varios canales, o en forma de estuario. ¿Cierto? Perfecto. El curso. ¿El curso qué cosa es? Ahí está, el curso estoy señalando en la imagen. El curso, ¿qué cosa es? El recorrido desde la naciente hasta la desembocadura. Ese es el curso, ¿ya? Es la distancia desde la naciente hasta la desembocadura. Muy bien. El caudal. ¿Qué cosa es el caudal? El volumen de agua que transporta un río, ¿ya? Y registra periodos de crecida, o sea, de marzo a diciembre hay más volumen, periodos de crecida, y periodos de estiaje, junio, julio, agosto. Profesora, los ríos peruanos registran mayor caudal, mayor crecida en verano y disminuye sus aguas. Hay vaciante de aguas, hay estiaje en invierno. ¿Listo? ¿Y cauce qué será, chicos? Cauce. Claro, es la zanja, es la cavidad, ¿no es cierto? Por donde se desplaza las aguas del río. Muy bien. ¿Y régimen? ¿Qué será el régimen? Variación. Ahí está la palabra. Variación del caudal, profesora. Muy bien, jóvenes. Tenemos dos tipos de régimen. Cuando las aguas se mantienen todo el año, se dice régimen regular. Y cuando las aguas registran periodos de estiaje y de crecida, se dice régimen irregular. Pregunta. ¿El régimen regular a qué vertiente hidrográfica corresponde? Vuelvo a repetir. ¿El régimen regular a qué vertiente hidrográfica corresponde? Muy bien, al Amazonas, profesora, porque los ríos amazónicos todo el tiempo están cargados. Muy bien.
¿Y el régimen irregular? Régimen irregular, ¿a qué vertientes corresponden? A la vertiente del Pacífico y la vertiente del Titicaca. Correcto. Su like para ustedes. Muy bien. Su aplauso les mando. Ya está. Pregunta. Hemos mencionado el término cuenca hidrográfica. ¿Cuántos tipos de cuencas habrá? A ver, si hacemos referencia a cuencas hidrográficas, a ese espacio territorial. ¿Cuántos tipos de cuenca tendremos, chicos? A ese espacio geográfico delimitado por divisorias de aguas. ¿Cuántos tipos de cuenca tenemos? 3. Muy bien. Arreico. ¿Por qué se dice que es una cuenca arreica? A ver. Porque las aguas se evaporan o se filtran. No llega a su curso final. ¿No es cierto? Exorreica. ¿Cuándo son exorreicas? Cuando las aguas de los ríos desembocan en un mar. Correcto. Eso se pasan ustedes. Ya creo que me están engañando. Ya ustedes están ya listecitos. Muy bien. A un mar. Correcto. Ya. Endorreicas. ¿Cuándo se dice que esa cuenca es una cuenca endorreica? Endo. Cuando las aguas de los ríos desembocan en un lago. Muy bien, es endo, ¿no es cierto? Ya conocen entonces los 3 tipos de cuenca. Entonces les pregunto, ¿la vertiente del Amazonas será arreico, exorreico o endorreico? La vertiente del Amazonas es exorreico, profesora. La vertiente del Pacífico ya, ahora cambiamos. La del Pacífico es exorreico. Y algunos ríos, como el Ica, el Caplina, son arreicos. Algunos. La vertiente del Titicaca. Del Titicaca. Muy bien. Endo, profesora. Correcto. Ustedes se las saben todas. Así más fácil de trabajar, ¿ve? Muy bien. Aquí tienen las 3 vertientes hidrográficas. Lo de amarillo es la del Pacífico. Nacen sus ríos en los Andes occidentales. Su recorrido andino, costeño, forman valles transversales. El Titicaca, nacientes en la cordillera Carabaya y la volcánica, ríos de recorrido corto. El Amazonas, miren, los ríos amazónicos, todos son de largo recorrido. Sus nacientes se atribuye al nudo de Pasco y nudo de Vilcanota, como lo vamos a ver más adelante.
¿Ya? Aquí tienen la del Pacífico. Miren, chicos. Y justo es lo que estamos hablando, ¿ve? Origen glaciar niveo-pluvial, naciente cordillera occidental, cuenca, la mayoría reicos y algunos exorreicos, la mayoría exorreicos y algunos arreicos, ¿no? Como el Ica y el Caplina. Cauce rocoso, recorrido corto, recorrido andino costeño, régimen irregular, poco caudal, escorrentía, torrentosos en su curso alto. La escorrentía de todos los ríos, en el curso alto, pues, cuando son cursos, ríos jóvenes en el curso alto son bastante erosivos, pues, ¿no es cierto? Es sumamente torrentoso. En el curso medio va bajando su escorrentía y en el curso bajo prácticamente son ríos tranquilos, ¿no? Aquí están 3 ríos que nacen en los Andes ecuatorianos. Miren, en estos Andes ecuatorianos nace Sarumía, Tumbes y Chira. A ver, característica principal del Sarumía. Sarumía es un río. Completen. Sarumía es un río. Un río fronterizo. Fronterizo. Ya, Sarumía es un río fronterizo. Es exorreico. Ya. Tumbes es un río. Tumbes es el único río navegable y desemboca en forma de delta su proyecto binacional Puyango. Listo. El Chira es el segundo de mayor crecida, ya sabemos. Primero es el Santa. Ya, su represa es Poechos. Aquí se están dando cuenta que estos 3 nacen en los Andes ecuatorianos. Ahora, estos 3, Chancay, Jequetepeque y Santa, nace en los Andes septentrionales, quiere decir en la parte norte del país. Chancay, ¿por qué es importante? A ver, forma qué cosa. El Chancay. El valle más extenso de la costa norte, imagínense. Y este río se divide en 3 brazos. El canal del Taimi, que están viendo este canal, derivación de aguas del Chancay, Lambayeque y Requi. Miren, aquí están viendo ustedes el Jequetepeque, el reservorio. Mira, la caída de estas aguas del reservorio de Gallito Ciego también son aprovechadas para la central hidroeléctrica Gallito Ciego. El río Jequetepeque forma el valle más importante productor de arroz en la costa norte. Y aquí ven el Santa. Pero lo que están viendo ustedes es la parte de la Libertad. Recuerden que el Santa nace en la Cordillera Blanca. Es un río netamente ancashino. Pero como es el primero en más volumen, bueno, deriva sus aguas a través del proyecto Chavimochic a la Libertad, ¿no? Lógicamente las aguas del Santa están destinadas a regar las pampas chinecas, Chimbote, Nepeña, Casma. Y en la Libertad, Chau, Pirú, Moche y Chicama. Y ha hecho, las aguas de este hermoso río, ha hecho de que estas pampas pues sean altamente productivas. Muy bien. En la parte del centro tenemos Rímac e Ica. Si les preguntan a ustedes, ¿qué agua bebemos los limeños? ¿Qué aguas? Claro que sí. ¿Y ustedes creen que las aguas del Rímac, sin los trasvases, alcanzaría para esta población? Más de 10 millones de habitantes. No alcanzaría.
Claro, por eso se han construido dos trasvases importantes. Esos trasvases no incrementan las aguas del Rímac, el mar Capomacocha y el Huascacocha. Exactamente, John Jairo. Entonces, cuando hagas tu campaña política, lo primero que tienes que enamorar es a Lima, ¿ya? Para que ganes las elecciones. Más del 30% de población estamos acá. ¿Se dan cuenta? Ahora, este río Rímac. Debe haber una política, pues, de conservación de nuestros ríos, sabiendo de que en Lima vivimos tanta gente, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ese río tenemos la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas, Huinco, Huampaní, Moyopampa, por ejemplo. El segundo río que nace en estos Andes occidentales centrales, tenemos pues al río Ica, que es de condición arreica, nace en la meseta de Castrovirreina, no se va por pampas, ¿no? Irrigando todas esas áreas bajas de Huancavelica. Sus aguas son represadas por el sistema Choclococha. Y llegamos a Arequipa. En Arequipa vamos a trabajar los Andes del Sur, ¿no? Vamos a trabajar 4 ríos. El Ocoña, que forma el cañón del Cotahuasi. El Majes, ¿no? Que es una cuenca colectora, tiene muchos tributarios y forma el cañón del Colca, su represa Condoroma. El Chili, que es el agua de mayor consumo por parte de los arequipeños, pasa por la ciudad de Arequipa, su presa Aguada Blanca y la central hidroeléctrica Charcani Quinto. El Tambo es el río de mayor longitud de toda la vertiente del Pacífico, puesto que nace en los nevados de Pati y Esquilachi en Puno. Su represa Pasto Grande, en Moquegua. Caplina, no es el río también de condición arreica, por eso sus aguas no solo lleva en el sector andino. No, a la costa llega pues solamente en épocas de crecida, ¿no? Pasa por la ciudad de Tacna, sus represas Carumas y Paucarani. Y aquí están viendo el Gran Amazonas, jóvenes. Miren, sus ríos largos, desde el curso medio abajo son navegables. En el curso bajo, lógicamente, forman esas sinuosidades, así como una S, ¿no? Que forman los meandros. Origen, glacioníveo pluvial y lacustre. Habíamos dicho que sus principales nacientes están en el nudo de Pasco y en el nudo de Vilcanota, ¿ve? No, es una cuenca exorreica porque sus aguas terminan en el Atlántico. Su cauce rocoso arenoso, es curso alto, pues, ¿no? Largo recorrido, andino amazónico, régimen regular, abundante caudal, la escorrentía. En el curso superior, lógicamente, hay mayor escorrentía. El curso medio e inferior es navegable, ¿no? Esta cuenca hidrográfica del Amazonas en territorio peruano representa el 74,5%, ¿no? Y el 97,8% del total de las aguas nacionales. Tiene 84 cuencas agrupadas en 6 unidades, ¿no? Siendo las principales, por ejemplo, de estas 6 unidades, la intercuenca del Amazonas, que está acá en la parte septentrional de Rosadito, ¿no? Donde está pues el Nanay, el Napo y el Putumayo. Y el Putumayo, este río, miren que estoy subrayando, es el río fronterizo de mayor longitud y desemboca en territorio brasileño, marca frontera Colombia con Perú. Pero en esta unidad hidrográfica también tenemos el río Yavarí, aquí, que parte de él forma frontera Perú-Brasil. Y este río también desemboca en el Amazonas, ¿ya? Luego, en la unidad hidrográfica de Lucayali, que está acá con verdecito,
Los ríos del Ucayali pues son netamente peruanos, chicos. Miren, por ejemplo, el Apurímac nace, ¿no?, aquí en la cordillera de Chila, el lado occidental del nudo de Vilcanota. Nace con el nombre de Yoqueta Chayamayo Monigote hasta llamarse Apurímac. ¿Se dan cuenta? Al confluir con el Mantaro, que nace aquí en el nudo de Pasco, confluye, se llama río N. El N, al confluir con el Perene, forma el Tambo que nace, el Tambo. Y de acá, del nudo de Vilcanota, nace el río Vilcanota, que cuando pasa por el Cusco se llama río Urubamba. Al confluir con el Tambo, da lugar al río Ucayali. Y el Ucayali, miren, no es 80% navegable. Entonces, estos son ríos netamente peruanos, nacientes, ¿no? Y terminan también en territorio peruano. ¿Ves? El río Marañón. Ahora sí me van a entender río Marañón y van a estar con los ojitos bien abiertos. El Marañón nace acá, en el nudo de Pasco. Miren, ¿ves? Se va hacia el norte y cuando atraviesa la cordillera oriental forma el Pongo de Rentema. Y cuando atraviesa la cordillera subandina forma el Pongo de Manseriche. Y a la altura del Nauta se une con el Ucayali. Ya, por la margen izquierda sus afluentes son pues el río Morona, Pastaza, el río Tigre, que es el más contaminado, el río Santiago, el río Cenepa, son sus afluentes principales. Y por la margen derecha, su afluente principal también nace en el nudo de Pasco, ¿no? E incrementa sus aguas al desembocar en el Marañón. Por eso se dice que es afluente principal. El Madre de Dios, aquí está con turquesa, es un lugar mágico, porque es la zona de mayor biodiversidad. Ahí encontramos el río Manu, y que en toda la cuenca del Manu pues está ese área protegida, Parque Nacional del Manu. El río Inambari, la Reserva Nacional de Tambopata, que es la reserva de mayor diversidad del planeta. El río Head, que forma la pampa del Head, ¿no? Área natural protegida también. Al confluir el Head, que parte del forma frontera con Bolivia, al confluir con el río Madre de Dios, se llama Madeira. Y el Madeira pues desemboca también en territorio brasileño en el Amazonas. Ahora, el río Yurú, aquí está con marroncito, también desemboca en el Amazonas, tras recorrer territorio brasileño formando meandros. Y el río Purús también desemboca en el Amazonas. Y luego todos se van hacia el Atlántico. Con eso está demostrado, chicos, que estas 6 unidades hidrográficas pues tienen largo recorrido, ¿ya? Son muy importantes en nuestro territorio peruano porque no concentra el 97,8% de aguas dulces y está en nuestro territorio nacional. Motivo para sentirnos orgullosos de ser peruanos, ¿ve? Aquí, por ejemplo, es para repasito nomás, porque ya lo he explicado también implícitamente. Se darán cuenta que aquí está la cordillera de Chila, ya, acá está la cordillera de Chila, al lado occidental del nudo de Vilcanota. La cordillera de Chila está en territorio arequipeño, y ahí está pues el Nevado Quehuisha, Quebrada de Apacheta, donde nace el río Apurímac, con los nombres mencionados, Yoqueta, Chayamayo, Monigote. Nombres principales del Amazonas. Apurímac, profesora. N. Tambo. Ucayali. Esos son los nombres principales que anteceden al Amazonas. Porque se llama Amazonas a partir de la confluencia Ucayali-Marañón.
El Ucayali es 80% navegable. Y ahí tienen las principales confluencias para repasarlas también. Apurímac, Mantaro, N Perené, Tambo, Tamburubamba, Ucayali, Ucayali, Marañón, Amazonas. ¿Ve? Con desde la naciente, pues el Amazonas es considerado como el río más largo y caudaloso del mundo, superando al río Nilo, que antiguamente era considerado como tal, ¿no? Aquí pueden ver ustedes la imagen satelital de la vertiente del Titicaca. Origen glacial y pluvial, cordilleras de Carabaya y volcánica. Eso yo les había explicado, ¿no? La Carabaya que viene desde Bolivia, sí, y la volcánica que es, pues, de esa manera se llama al sector sur de la cordillera occidental, ¿no? Ambos al colisionar forman el nudo de Vilcanota. Y de ahí que le llaman la olla del Titicaca, ¿no? Forma una olla. Los ríos son de recorrido corto, es andino, ¿ve? Cauce rocoso, es una cuenca endorreica, régimen irregular, poco caudal, la escorrentilla torrentoso en el curso alto, siempre, ¿no? Y aquí pueden ver, miren, conozcan la cordillera Carabaya, desde Bolivia, ¿ve? Y la volcánica, que es la cordillera occidental, al confluir ambos forman el nudo de Vilcanota. El Ramis, que estamos viendo aquí, es la forma, la cuenca más extensa, es el río más caudaloso. El Coata, aquí dice Juliaca bien clarito, es consumido por la población de Juliaca. Y Lave es una cuenca extensa, la segunda más importante, pero de menor pluviosidad, porque aquí solamente hay heladas, pues, ¿no? Incluso las aguas en el curso bajo del Ilave, tú lo puedes cruzar caminando, porque amanece así, con hielo perpetuo, y ya en el día poco a poco se va poniendo líquido. El Huancané desemboca en la parte norte del lago. El Suches es un río fronterizo con Bolivia. El Desaguadero es el único efluente, ¿no? de nuestro lago, y se va a desembocar en el lago Poopó, que está en Bolivia. Esas son las características principales. Ahora, acerca del mar peruano, ¿qué toca mencionar? Ustedes saben que el mar peruano, miren, separa. Tenemos dos sectores del mar peruano, ¿no? A partir de los 5 de latitud sur, de los 5 grados, hacia el norte las aguas son frías o cálidas, chicos. De los 5 grados hacia el norte, las aguas son frías o cálidas. Andrea, Luis, cálidas. Y de los 5 grados hacia Tacna, las aguas son centro-sur, las aguas son frías. Muy bien. Y si les preguntan, ¿por qué son cálidas en el norte? Profesora, estamos cerca a los 0 grados. Posición latitudinal. ¿Sí o no? También por la presencia de la corriente del Niño en el norte, norte, por el Niño, y la contracorriente ecuatorial, ¿no? Entonces, estas son las dos razones por las que las aguas son cálidas. Tres razones, ¿no? La posición latitudinal, cerquita al Ecuador, la corriente del Niño y la contracorriente ecuatorial. El color en el norte es azul plomizo. Justamente esas aguas cálidas oscurecen el plancton. En cambio, en el centro sur, el plancton es verdecito, fresco, ¿no? Por eso es que el color del mar se ve verdoso en la parte centro-sur. ¿Ya? Ahora, miren, aquí lo que están viendo ustedes
es como la corriente peruana, que es como un río, se divide en dos. Profe, ¿y por qué se ha dividido en dos? Porque la contracorriente ecuatorial pasa por el centro y divide. Ya, lo divide en corriente costera y la que está más a la profundidad, corriente oceánica. Y aquí es fácil de inferir nomás sin leer nada. Miren, ve, acá ustedes van a decir, la corriente costera pues no es tan bajo, no es tan bajo como la corriente oceánica, ¿no? La corriente oceánica alcanza, por ejemplo, más de 700 metros de profundidad. En cambio, la costera, unos 200 metros. Es que está la costera, está más a nuestras costas, ¿no es cierto? Por es costera, nuestras costas, en nuestro litoral. En cambio, la oceánica es la que está más profunda, ¿no? A 82 grados, 82 de longitud oeste, 82 grados, ¿eh? Entonces sus aguas serán más frías, profesora. Claro. Sin embargo, entre julio y octubre se unen, forma un solo flujo. Ya no hay oceánica, no hay costera. ¿Ya? Aquí están viendo ustedes cómo la corriente del Niño influye en el Mar del Norte, calienta las aguas, ¿ve? Sobre todo en diciembre, desde diciembre hasta marzo, ¿ya? Listo. Ahora, el fenómeno de afloramiento. El fenómeno, dice, afloramiento de aguas profundas. ¿Qué cosa significa aflorar? ¿Ve? El fenómeno, cuando hablamos nosotros del fenómeno de afloramiento, es el ascenso de aguas profundas, joder. Ascenso de aguas profundas. Ya este ascenso de aguas profundas genera que este mar de la costa centro-sur sea rico, porque el afloramiento transporta nitritos, ¿no? Nitratos, fosfatos. Y sobre todo, por ejemplo, frente a Pisco, y entre San Juan y Mollendo. Acá está San Juan y Mollendo. Y aquí frente al Pisco. Entonces, profe, esas zonas son sumamente pesqueras. Correcto. Hay una práctica intensa, ¿no? De captura de peces. ¿Ve? Entonces, nuestro mar centro-sur es sumamente rico. Ahora, en cuanto a los glaciares del Perú, ya saben ustedes, y del mundo está en franco proceso de desglaciación, pues de retroceso, ¿no? Debido al cambio climático. Fíjense, nosotros sabemos que estos nevados son reservas de agua dulce. Sin embargo, las tres cordilleras que mantienen la mayor cantidad de nevados son la cordillera Blanca, la cordillera Vilcanota y la de Ampata. Son las que contienen más masas de hielo. Y tienen que saber también, chicos, que los que están en franco proceso de retroceso, Chila, Chonta, La Raya y la cordillera Huanzo, ¿no? Y que, bueno, corren el peligro de desaparecer en los próximos 20 años. Ante esa situación del cambio climático, nosotros tenemos que aprender a manejar las cuencas hidrográficas. Por ejemplo, esta es una propuesta de Antonio Prat para el manejo de cuencas hidrográficas. ¿Y qué nos dice Antonio Prat? ¿No? Carambas, quieren conservar sus nevados, entonces aprendan a reforestar, pues, a plantar las partes altas, a tener pastos naturales, ¿no es cierto? A conservar estos pastos, porque no solamente va a mitigar los futuros desastres por el cambio climático, sino que va a conservar el agua. Luego, ¿qué nos dice? ¿No? Mantengan la vegetación, ya sea en árboles, en pastos naturales, en todas las orillas también de los ríos, ¿no es cierto? Para evitar que estos se erosionen, para evitar, por ejemplo, desbordes de las aguas. Manejen el suelo de laderas, construyan muros de contención, así como lo hacían nuestros antepasados, de manera escalonada, ¿no?
practiquen la agricultura de contorno, no practiquen en forma vertical, porque cuando llueve todos los nutrientes del suelo se van. Entonces hagan andenes, pues señores, eso nos está diciendo, ¿no es cierto? Reubiquen las viviendas no deben estar cerca a los ríos, porque después va a pasar lo que pasa en el Rímac, ¿no? Hay creciente del, ¿cómo se llama? Del río Rímac, y los pobladores que están ahí en la cuenca del Rímac, ¿qué pasa? En ambas márgenes, paran pidiendo auxilio cuando hay crecidas, ¿sí o no? Entonces, pues si tú sabes que se tiene que manejar las cuencas hidrográficas y dentro de esos trabajos tienes que reubicar tu vivienda, acepta pues, porque si no vas a sufrir la furia de la naturaleza. Por eso tienes que gestionar el riesgo, tienes que anticiparte a los desastres. A eso se denomina gestión de riesgo. Ahora les pregunto, ustedes acá están viendo dos imágenes, descolmatación del cauce de los ríos y la reubicación de viviendas. Y yo les pregunto, chicos, a ver, todos estos trabajos, ¿no? El ordenamiento territorial, definición de zonas no habitables, reubicación de viviendas, construcción de presas reguladoras, estabilización de laderas, descolmatación de cauce de los ríos. ¿En qué meses se debe trabajar toda esta anticipación? A ver. Si ustedes fueran presidente del Perú, fueran ministros del ambiente, ministros de agricultura, claro pues, tengo que trabajar ya desde fines de abril, mayo hasta noviembre, ¿no es cierto? Incluso hasta antes de septiembre, porque en algunas zonas a veces se adelantan las lluvias. Tengo que dar las políticas, ¿no?, de prevención. Tengo que trabajar con el SINAGER, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para evitar muertes, derrumbes. ¿Sí o no? Entonces, eso es anticiparse a los desastres, es gestionar los riesgos. Riesgo vamos a tener siempre, ¿no? Pero nosotros tenemos que gestionar el riesgo para mitigar en algo los efectos de la naturaleza, pues. Eso lo saben ustedes, ¿ve? Por ello, mira, este ejercicio 1 está vinculado a la primera parte de lo que hemos hablado. Vamos a observar esta imagen y vamos a identificar los enunciados correctos. Y vamos a decir por qué la B es la respuesta, ¿no? Porque ustedes tienen que saber. El profesor explica las alternativas, los distractores de cada pregunta. Eso nos corresponde, pues, chicos. Y si no alcanza tiempo, ya tienen su docente multichat. Miren, vamos a explicar por qué la respuesta es la B. 1. El abastecimiento de agua en el curso alto se da por medio de lluvias. ¿Y yo qué cosa estoy viendo acá? ¿Estoy viendo lluvia o estoy viendo nevado? ¿Qué estoy viendo? Claro. Por lo tanto, eso es falso. ¿Se dan cuenta? Ya. 2. El poder erosivo en el curso medio es mayor en el curso medio que en otras partes. El poder erosivo. ¿Dónde es más erosivo, hemos dicho? En el curso alto o superior. ¿No es cierto? Por eso es falso. La época de vaciante, llamado también época de estiaje, es más notoria en el curso superior del río. El estiaje lo sentimos nosotros, los que vivimos en el curso medio y bajo, porque arriba siempre va a haber agua, aunque sea poco, pero va a haber, ¿no es cierto?, en el curso inferior. ¿Ya ves? Entonces, en su curso bajo es sinuoso, ahí está, pues está sinuoso, como ese, ¿ve? Esos son los meandros y forman meandros. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces,
justo lo que ustedes me están escribiendo, esas son las razones por el cual los 3 que precedieron son falsos, ¿no? Y el único verdadero es la letra B. Eso es lo que necesito de ustedes, que piensen. ¿Ya? Ahora, el ejercicio 2. Observamos, nos dice, esto es solamente relacionar estos ríos con sus características. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes, el Chira, hemos dicho el Chira que nace en los Andes ecuatorianos, ¿sí o no? Su proyecto y central hidroeléctrica es Poechos. Es el segundo de mayor crecida. Entonces, relaciono con la letra D. Del río Chancay, ¿qué hemos dicho? A ver. Del río Chancay, ¿qué dijimos? Que forma el valle más extenso de la costa norte, productor de caña de azúcar. Ah, muy bien, y arroz. Sí estaba completo, ¿ve? Muy bien. El río Chili. ¿Quiénes consumen las aguas del río Chili, chicos? Muy bien, ya. Ahora pasamos. ¿Quiénes consumen las aguas del río Chili? ¿Qué pobladores? ¿De qué lugar? Los arequipeños, profesora. Perfecto. Y las aguas del Chili son utilizadas por la central hidroeléctrica Charcani-Quinto. ¿Ve? Ahora, el río Tambo hemos dicho que nace en los nevados de Pati y Esquilachi en Puno, ¿no es cierto? Por lo tanto, es el río de mayor longitud. Y en su curso superior está la represa Pasto Grande. ¿Ve? Entonces ya hemos inferido y hemos relacionado de manera correcta. Es la razón por la cual la respuesta es la letra A. 3. Aquí nos dicen que vamos a observar esta imagen y luego vamos a determinar qué pongos, ¿no? Recuérdense, pongo significa punku. Punku es puerta. Puerta de ingreso a la selva baja, a ver toda la llanura amazónica. Entonces, me acuerdo del recorrido de mi río que nace aquí en el nudo de Pasco. Les dije, en el nudo de Pasco nace un río importante, el río Marañón, que cuando atraviesa la cordillera oriental forma el Pongo de Rentema. Atraviesa la cordillera subandina, forma el Pongo de Manseriche y se va a unir con el Ucayali. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ya, déjenme explicar un poquito. Aquí en la cordillera, en esta subandina, en la parte donde está la cordillera azul, tenemos el Pongo de Aguirre. Y aquí, en el Urubamba, cuando cruza el Urubamba, tenemos en el Cusco el Pongo de Mainique. Listo. Esa es la respuesta, ¿ve? Entonces, estamos ubicando. Ustedes tienen la razón, el pueblo tiene la razón, pero tienen que aplicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. El 4. El objetivo principal del manejo de cuencas no solo son actividades que busquen la conservación del agua y otros recursos naturales, sino también garantizar las necesidades de la población. Por ello, el mantener la cuenca forestada es importante para la consecución de ese fin, relacionada a esta última necesidad, de mantener una cuenca forestada. Esa necesidad tengo que tenerlo en cuenta para resolver mi pregunta. ¿Sí o no? Ya. Relacionada a esta última necesidad, identifique B o F de los enunciados. El suelo cubierto de césped lo hace permeable y reduce la escorrentía. Lógico. Si no, todo se erosiona, ¿no?
Los árboles en la ribera de los ríos reducen la erosión. Lógico, si no hay inundaciones, ¿no es cierto? Incrementar el pastoreo en las zonas altas para que abone el ganado. ¿Qué es eso, profesora? ¿Cómo voy a incrementar el pastoreo? Lo que tengo que incrementar es, de repente, la cobertura vegetal de los suelos, no cuidar que el ichu no sea tan consumido, no haya sobrepastoreo, porque si no todo se viene abajo. Construir represas para regular el caudal de los ríos en época de lluvias. En época de la lluvia, ¿cómo vas a construir represas? Todos esos trabajos se hacen en invierno, no en verano, porque nosotros tenemos lluvias de verano. Eso hay que siempre repetirles. ¿Ya? Por eso la respuesta es la letra A. ¿Se han dado cuenta, jóvenes? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre pregúntense ustedes, ¿por qué, profesora? ¿Por qué? ¿Ya? Solo así van a poder interpretar, ¿no?, lo que nosotros queremos saber. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, van a ver ustedes como relajándose, tranquilitos. Vamos a hacer un tránsito, ¿ya? Y ese tránsito es ver este pequeño videíto. Bienvenidos a Azerbaiyán. El 43 Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en la capital del país, ha realizado un balance de los sitios protegidos como estos y se ha pronunciado sobre las nuevas candidaturas. Estamos en el casco viejo de Bakú, con sus callejuelas, el palacio de Shirvanshah, la Torre Maiden del siglo XII, un complejo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero, ¿qué criterios hay que seguir para formar parte de esta lista? Más de 2.500 delegados, miembros del comité y expertos participaron en este foro anual. Pero ¿quién puede solicitar la candidatura de un sitio? La Convención del Patrimonio Mundial es un instrumento jurídico firmado por 193 países. Por lo tanto, solo los estados que participan en la Convención pueden presentar una candidatura, pero en algunos casos las comunidades locales, las ONGs y las asociaciones presionan para que se designe un sitio, por lo que también participa la sociedad civil. El criterio más importante es que el sitio o el monumento tenga un valor universal excepcional. Este año se han añadido 29 nuevos sitios a la lista por sus características culturales o sus valores medioambientales. Entre ellos Babilonia, hoy en día en Irak, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y capital del imperio neobabilónico. La inclusión tiene sus ventajas, beneficios turísticos, renombre, pero también obligaciones para los estados, responsables de su conservación. Tenemos que seguir todas las recomendaciones de la comunidad internacional para mejorar la situación de estas zonas y garantizar que el gobierno, los Estados miembros y los países que presenten sus correspondientes lugares hagan todo lo posible para proteger el patrimonio que desean inscribir en la lista. Sobre el terreno son los responsables del sitio los que llevan a cabo estas acciones. Pascal Tarubinga es el responsable de Robben Island, inscrito en la lista y situado en Sudáfrica. Hoy descubre Gobustán, en el mar Caspio. Con 6.000 grabados, algunos de la edad de piedra, Gobustán está clasificado Patrimonio de la Humanidad. Uno de los retos de Pascal es, como aquí, proteger Robben Island del cambio climático. Al ser una isla, también nos vemos afectados por el impacto del cambio climático. Recuerde que contamos con un ecosistema propio en la isla. Cualquier cambio gradual que afecte al hábitat afectará también a los animales salvajes que tenemos en la isla y a los edificios cuyo mantenimiento debe realizarse más a menudo que en otros sitios, y eso es muy caro. El cambio climático, los planes de desarrollo o los conflictos armados, como aquí en Sanaa, la capital de Yemen, son factores que pueden conducir a la inclusión de un sitio en la lista del patrimonio en peligro. Este año el Comité de la UNESCO ha señalado 53 sitios y monumentos en peligro. Estar en esta lista puede parecer intimidante para algunos, pero según la UNESCO es solo una herramienta.
La lista de patrimonio en peligro es un mecanismo para ayudar a esos países a obtener más financiación internacional y a concienciarlos de las amenazas que pesan sobre el patrimonio. En realidad consiste en apoyar ese patrimonio. Sería un error pensar que esta clasificación es como una lista negra. Tenemos un curso específico llamado Primeros Auxilios para el Patrimonio Cultural en tiempos de crisis. Se trata de fortalecer la capacidad de los administradores de sitios para responder a este tipo de amenazas en el momento en que se producen. Hay más de 1000 sitios en el mundo declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué tal, chicos? Con este videíto vamos a dar inicio. Ya, lo que yo voy a hacer es, quizás para algunos es primera vez que lo están viendo, ¿no? Y cómo lo van a volver a ver para ir infiriendo de repente algunos contextos que puedan venir en preguntas, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, la UNESCO considera a algunos lugares o también obras humanas como patrimonio, ya sea de la nación o patrimonio mundial, ¿no? Y justamente vamos a trabajar nosotros el día de hoy lo que es patrimonio y diversidad, ¿ya? Patrimonio cultural tanto de la nación como del mundo, y vamos a trabajar lo que es diversidad cultural, étnica y lingüística. Para lo cual, chicos, miren, si hablamos nosotros de valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural, pues tanto el patrimonio cultural y natural están expuestos ¿a qué? Al saqueo, al robo, a las inclemencias del tiempo, ¿no? A este cambio climático, ¿no es cierto? Vamos a trabajar sus categorías, cómo podemos, qué instituciones defienden la conservación del patrimonio cultural. Vamos a trabajar qué es el patrimonio natural, patrimonio mundial y la diversidad cultural. Miren acá, ustedes pueden ver que patrimonio de la nación es toda herencia de bienes materiales e inmateriales que nos han dejado nuestros antepasados. ¿No es cierto? Forman parte del patrimonio de la nación toda la biodiversidad, las instituciones reconocidas como tal, todos los bienes materiales creados por el hombre, pero de sumamente relevancia, los espacios naturales, ¿no? También existentes dentro de nuestro territorio. Para ser considerado patrimonio cultural, basta que exista la intervención humana, ya es cultura. Cultura es todo quehacer humano, ¿ya? ¿Y cuándo se le considera patrimonio? Cuando tiene un valor excepcional, ya sea artístico, científico, arqueológico, ¿no es cierto? Profe, lo que estoy viendo en estos momentos es que unos arqueólogos en una obra han encontrado un resto. Exacto. Y les pregunto a ustedes, ¿podrá esa empresa apropiarse del vestigio que ha encontrado? Pueden decir ellos, ¡yupi! Nos encontramos un baúl de oro, nos encontramos cerámicas, nos encontramos fardos funerarios, ¡yupi! Ahora sí lo vamos a donar o vender al Estado. No, 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 no. No, hay que recordar que el patrimonio cultural puede estar declarado expresamente como tal o puede tener la presunción de serlo. Y basta que tenga la presunción de serlo, ellos tienen que informar al Ministerio de Cultura, por ley. ¿Ya? ¿Cuáles son las categorías del patrimonio cultural en el país? Tenemos el patrimonio material inmueble,
patrimonio material mueble, patrimonio inmaterial, patrimonio documental, patrimonio subacuático, patrimonio industrial. Les pregunto, a ver, patrimonio material inmueble, las casas, las casonas, por ejemplo, las fortalezas que corresponden a la época de la colonia y la república, ¿serán considerados patrimonio material inmueble o solamente los arqueológicos? ¿Qué me dicen? Claro, son patrimonio material inmueble. Perfecto. Ah, profesora, entonces usted acá me está hablando de dos categorías. Tenemos un patrimonio arqueológico y tenemos un patrimonio que viene de la colonia y la república y se llama patrimonio histórico. ¿Ya? Esto es histórico. Entonces hay que darle sus denominaciones, ¿ya? Lo mismo ocurre con el patrimonio material mueble. Si yo les hablo, por ejemplo, del manto Paracas, ¿será arqueológico o histórico? El manto Paracas es material mueble. ¿Arqueológico o histórico? Ah, muy bien, arqueológico. No es precolombino. Si les hablo de la estatua de Santa Rosita de Lima. A ver, les hablo de la estatua de Santa Rosita de Lima. ¿Será arqueológico, será mueble o inmueble primero? Ya, es histórico, profesora. ¿Es mueble o inmueble? La estatua de Santa Rosita. Claro, porque lo puedo sacar en procesión, ¿no es cierto? Puedo moverlo. Es mueble histórico. Mueble histórico. Muy bien. Entonces, los templos, las ciudades, las casonas, las fortalezas, los monumentos arqueológicos son inmuebles. Mueble, los fusiles, las estatuas, las cerámicas, los objetos que pueden ser trasladados de un lugar a otro. ¿No es cierto? Patrimonio inmaterial. Lo que hemos visto del puente que es Huachaca, chicos. ¿No? Esa técnica, por ejemplo, de construir el puente, ¿no? Cómo machacan el ichu, ¿no es cierto? Cómo hacen su trenzado, sus sogas, ¿ve? Esa técnica, el arte, esa cultura viva de costumbres y transmitidas de generación en generación, como por ejemplo la fiesta de las Candelarias, son patrimonio inmaterial. Profe, ¿y el convento de la Virgen de Chapi? El convento será material inmueble. Los carnavales que ya se vienen, ¿no es cierto? Son pues inmateriales. Documental. Documental viene de documento, pero antiguo, que tenga más de 100 años. Son documentos impresos, ¿ya? Puede ser información digital o grabada también, que sean de relevancia, ¿ya? Son patrimonio documental. Profe, patrimonio subacuático. Subacuático, todo lo que se encuentra en el fondo marino o en el fondo de lagos y lagunas. Por ejemplo, en Junín se decía que en el fondo del lago, de la laguna de Paca, había oro. Y dice que mucha gente, pues, buscadores de oro, han tenido que bajar a la laguna, ¿no? Con equipos técnicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese patrimonio no les pertenece, pertenece a la nación. Dice el video de la captura de Abimael Guzmán, todavía de acá a 100 años,
No todo documento debe tener una antigüedad de 100 años. Y todo subacuático debe tener 50 años de antigüedad. Y toda industrial debe tener más de 100 años también. ¿Ya? Por ejemplo, la primera máquina generadora de energía eléctrica que está aquí en el Museo de la Electricidad en Barranco, no es importante y tiene más de 100 años de antigüedad, pues. ¿No? Entonces, las pinturas. Una pintura en un cuadro es mueble, la pintura. Ahora, relato de una pintura descrita en un libro es documento, porque el libro ya es documento. El periódico es documento. La revista es documento. ¿Ya? Eso es diferente. Este patrimonio cultural debe ser protegido por el Ministerio de Cultura. Profe, las pinturas son muebles. A ella respondí, pues, ¿no? Ya. El patrimonio cultural, jóvenes, es protegido por el Ministerio de Cultura a través de su Dirección General de Defensa de Patrimonio Cultural. Por ejemplo, se ha pedido la repatriación de los restos encontrados en Rusia y en España en estos últimos meses, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué entidad del Estado está encargada? El Ministerio de Cultura, a través de su Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. En cuanto a la Dirección General de Museos, que es otro organismo del Ministerio de Cultura, por ejemplo, en los museos se guardan, se conservan, ¿no?, una serie de vestigios, ya sea arqueológicos o históricos, de mayor relevancia, y se exponen, ¿no es cierto?, en los museos. Hay toda una política y normas de funcionamiento de los museos en el país, ¿no? Ahora, en cuanto al Archivo General de la Nación, conserva testimonios y documentos a partir del siglo XVI, originales, ¿ya? Pues lógicamente tienen más de 100 años de antigüedad. En la Biblioteca Nacional del Perú también se conservan documentos bibliográficos, fotográficos, audiovisuales, considerados como patrimonio, pero con una antigüedad de 100 años. ¿Ya? 100 años. Entonces, eso, hay que tener cuidado el tiempo. En cuanto a patrimonio mundial, tal y cual como han visto ustedes el video, ¿no es cierto?, la UNESCO considera patrimonio natural, patrimonio cultural, patrimonio mixto, en esa categoría de mundial, ¿no?, aquellos lugares u obras humanas únicas, irrepetibles. Para eso la UNESCO les da un presupuesto para que lo cuiden y lo protejan y conserven, ¿no?, sus características tal y cual como han sido inscritos. Ahora, la UNESCO, ahí dice, ¿no?, entrega una partida presupuestal a las ciudades y sitios designados. Además, obliga a legislar, proteger y conservar el patrimonio. Si un bien, dice, es excluido de la lista de patrimonio, es porque no ha conservado sus características. La UNESCO paga para que se conserve tal cual, ¿ya? Si no, lo retira. Ahora, la UNESCO, en cuanto a patrimonio mundial, distingue 3 categorías: cultural, natural y mixto. Cultural, que puede ser material e inmaterial, toda obra humana, ¿no es cierto? Natural, lógicamente, paisajes únicos en el mundo. Las cataratas del Niágara, por ejemplo, único, irrepetible, ¿no? Las cataratas de Iguazú,
único, irrepetible. Y el patrimonio mixto es esa combinación de patrimonio natural y cultural, como por ejemplo Machu Picchu, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver lo siguiente, miren, ve, hemos trabajado en estos momentos patrimonio nacional y patrimonio mundial. En nacional hemos visto natural, naturaleza, cultural, patrimonio de la nación natural, todas las áreas naturales protegidas y los ecosistemas. Cultural, hemos visto material, mueble, inmueble, patrimonio inmaterial, técnicas, medicina, gastronomía, documental, documentos, 100 años de antigüedad, industrial, maquinaria, 100 años de antigüedad, subacuático, ¿no? Riquezas encontradas debajo del mar o de las lagunas, ¿no es cierto? 50 años. En cuanto al patrimonio mundial, hemos visto cultural, material, inmaterial, natural y mixto. Mixto, la combinación, naturaleza y patrimonio cultural. Chicos, pueden utilizar esta diapositiva para que ustedes pongan un montón de ejemplos. En cuanto a diversidad cultural, ¿ya? Y aquí ustedes van a tener algo importante y luego les voy a ir preguntando. Ya, espero que la hayan visto y si no la han visto, pues les invito con mucho cariño a deleitar lo siguiente. Cosa que está ligada. Voy a contar una cosa que está ligada, para los que han escuchado mi poema Me gritaron negra, está ligada a algo que me sucedió cuando, como digo, mi poema tenía 7 años apenas, 5 años apenas. Así en La Victoria, en donde vivía, en Sebastián Barranca, las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra, y me acuerdo que en una oportunidad se muda, viene a vivir aquí al barrio, una familia muy blanca, la chiquita era gringuita. Y cuando salgo yo a jugar, la gringuita me mira y dice, si esa negrita juega, yo me voy. Bueno, digo yo, esta acaba de llegar y ya está poniendo reglas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando mis amigas me dicen, vete Victoria? ¡Ah! Una puñalada es una caricia comparada con aquello que me pasó. Yo no sabía que era negra. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. Y me retiraron. Y fue muy doloroso. Y nació en mí una cosa de revancha terrible, porque a partir de ese momento empecé a odiar que si alguien me hubiera puesto una ametralladora iba a matar blancos. Felizmente nadie me la puso. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y por eso repito, y por eso mi mensaje. Por momentos yo decía que seguía viviendo y seguía creciendo. Decía, qué fuerte soy porque odio. Y lo grande del caso es que había algo dentro de mí que no decía nada y yo sabía que estaba mintiendo. Entonces, hoy sé quién soy. Hoy nadie me puede insultar. Y hoy sé qué cosa es compartir. Y hoy sé que tenemos un compromiso. El compromiso empieza con uno. El que no es leal consigo mismo no puede ser leal con nadie. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué es 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra?, me dije. Sí, ¿qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían.
negra. Y retrocedí, negra, como ellos querían, negra. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí, negra. Y retrocedí, negra, 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 negra. Negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y como pesaba, me alacé el cabello, me polvé la cara. Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. Negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Y qué? Negra, sí, negra, soy, negra, 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 soy, negra, sí, negra, soy, negra, 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 soy. Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Y negro, 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 negro. Al fin comprendí. Al fin. Ya no retrocedo. Al fin. Y avanzo segura. Al fin. Avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color y ya comprendí. Al fin ya tengo la llave. Negro, 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 negra soy. ¿Qué tal, chicos? ¿La habían visto? ¿Qué sintieron? ¿Qué sensación les generó la historia de Victoria de Santa Cruz? No, y ellos son dos hermanos, no, son como 11 hermanos, pero uno de ellos, por ejemplo, es Nicomedes de Santa Cruz, el que escribe, no sé si lo habrán escrito, habrán leído, ¿no? El poema de Nicomedes de Santa Cruz, donde, por ejemplo, habla acerca de la pelona, ¿se acuerdan? ¿Cómo has cambiado, pelona? ¿Se acuerdan? Risco de carbonería, ¿no? Te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. Te cambiaste las chancletas por zapatos taco aguja y tu cabeza de bruja la amarraste con peinetas. Por no engordar, sigues dietas y estás flaca y hocicona. Imitando a tu patrona, has aprendido a fumar. Hasta en el modo de andar. ¿Cómo has cambiado, pelona? Y Nicomedes de Santa Cruz se burla, ¿no? Y dice, usas reloj de pulsera y no sabes ver la hora. Cuando un negro te enamora, le tiras con la cartera. ¿Qué? ¿También usas polvera? Ermita que me sonría. ¿Qué polvo se pone Usía? ¿Ocre? ¿Rosado? ¿Rachel? ¿O le pones a tu piel cisco de carbonería? Te pintaste hasta el meñique porque un blanco te miró. Francisca Botafrifó. ¿Qué son come benarique? Perdona que te critique, y si me río, perdona. Antes eras tan pintona con tu traje de percala, y hoy por dártela de mala, te has vuelto una negra mona.
Deja ese estilo bellaco. Vuelve a ser la misma de antes. Menos polvos, menos guantes, menos humo de tabaco. Vuelve con tu negro flaco que te adora todavía. Y si no, la policía te va a llevar de la jeta por dártela de coqueta con tanta guachafería. Eso después del hermano, esas décimas son del hermano de Victoria de Santa Cruz. Ay, chicos, ya ves, ustedes me inspiran a todo. Qué bonito es ser profesora. Me encanta, en verdad. ¿No? Entonces, simplemente yo no me imagino a la familia Santa Cruz, por ejemplo. Y ustedes saben, en la Victoria mucha gente es de color, pues, ¿sí o no? Si nosotros somos mestizos, color chaufa, no color papel graf. ¿Qué tanto problema nos hacemos? ¿Sí o no? Pues, ¿por qué hay blancos, profesora, en el Perú? Porque fuimos invadidos por los españoles, por los ingleses. Tenemos raza blanca. Profe, ¿y por qué hay chinitos en el país? Japonesitos, chinitos. Porque los orientales vinieron a formar, pues, parte de nuestra población y ellos vinieron a trabajar a las haciendas en la costa. ¿Y por qué hay negro? Por la misma razón. Vinieron a trabajar como esclavos en las haciendas azucareras, ¿no? En las haciendas algodoneras. Profe, ¿y nuestra raza cuál es? Nuestra raza es la humana. Porque todos, si no tenemos de indios, tenemos de mandinga. ¿No es cierto? Algún rasgo tendremos. Yo tengo, por ejemplo, amigas blancas, con la bemba colorada, el pelo rizado, ¿no? Y la nariz achatada. Quiere decir que sus antepasados habrán sido de color, pues. ¿Sí o no? Y por ahí algún mestizaje salió blanca, de casualidad. Y así pasa, pues, chicos. Entonces vivimos en un Perú diverso. Por eso les decía la clase anterior, no me busquen su media naranja. Búsquenme la naranja completa, con todas sus características, sus valores, sus actitudes, ¿no? Miren, que esa diversidad cultural ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y fuente de desarrollo. Gracias, por ejemplo, ¿no?, a la diversidad étnica que tenemos en el país, ¿no? 44 amazónicas y 4 en la sierra, comunidades campesinas. O sea, tenemos pueblos originarios, chicos, que en realidad motivan a recorrer el Perú y a conocerlos. ¿Sí o no? Por ejemplo, convivir con los ashánicas, con los ahuajún, con los shipibos conibos, ¿cómo no te vas a sentir feliz? ¿No? Ir, por ejemplo, a Junín, ¿no?, al fondo donde está, pues, por el Guayaga, ¿no?, están los ashánicas, convivir con ellos un día, ¿cómo no vas a sentirte feliz? Si son estas comunidades nativas, son las que mayor territorio pueblan en nuestra Amazonía, y ellos están protegidos por la Constitución. Si hay mayor número de ashánicas, lógicamente el lengua más hablado será, pues, el ashánica, seguido del ahuajún, seguido del shipibo conibo, ¿no es cierto? Son comunidades que comparten esa lengua, son comunidades que comparten sus mismas costumbres. A pesar de ser todas comunidades nativas, los ashánicas tienen, pues, su propia forma de vida. Estos grupos tribales, como el ahuajún, tienen sus propias características. Pueblan determinados territorios. Por ejemplo, los ahuajún se asentan en el Amazonas, en Cajamarca, en San Martín y Loreto. Miren, mientras que los shipibos conibos tenemos en Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, y una parte tenemos en Lima. Créanlo o no. Y se van a quedar sorprendidos, chicos, que las comunidades campesinas que pueblan nuestro territorio, por ejemplo, ustedes saben que el artículo 3º, título 3º, capítulo 6º de nuestra Constitución,
habla acerca de las comunidades campesinas y nativas y nos dice que ellos son dueños de los territorios que poseen y están protegidas por sus propias leyes orgánicas. Estas comunidades campesinas, por ejemplo, distribuidos en quechuas, aymaras, jacarus, uros, dentro de una diversidad lingüística, los quechuas son, después del castellano, es la segunda lengua más hablada, seguido del aymara, jacaru solamente en una parte de Lima, aldea de Cachuy, ¿no? Y los uros, miren, ¿ve? Ahora, si nosotros vemos, fíjense esta vista, la diversidad lingüística en el Perú nos dice 48, 4 andinas, 44 amazónicas, ¿no es cierto? Entonces tenemos una riqueza cultural pues impresionante, que tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Por qué me siento orgulloso de ser peruano? Porque tengo 48 lenguas originarias, porque tengo desde chipivos conivos hasta aymarablantes, porque cada una de estas comunidades nativas y campesinas tienen su propia cultura, tienen sus propias expresiones folclóricas y sus cantos. Por eso me siento orgulloso, porque cada uno tiene sus propios platos típicos, su medicina tradicional. Entonces, son motivos para sentirse orgulloso de ser peruano, pues, ¿no es cierto? Miren, después del castellano viene el quechua, después del quechua viene el aymara. Y también lo mismo lo dice nuestra Constitución. En cuanto a las lenguas amazónicas, primero es el Ashaninka, segundo el Ahuajún, tercero el Chipibo Conigo. ¿Dónde se habla? No, actualmente más quechua en San Juan del Lurigancho, aquí en Lima. ¿What, profesora? ¿Pero what? Pero what, pues chicos, producto de la migración. Ahí está. San Juan del Lurigancho es el distrito con mayor cantidad de quechua hablantes de todo el país. ¿Sabes? ¿Sabían o no sabían? ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué bueno, chicos! ¿No? Interesantes esos datos, ¿ve? Ahora, la UNESCO, y también debe formar parte de nosotros, ¿no? Una mirada intrínseca, que tenemos que respetar la diversidad cultural, pues chicos, ¿no? Defender esa diversidad, ese imperativo ético, tenemos que reconocerla de manera respetuosa, tenemos que ser tolerantes, ¿no es cierto? Y valorarlas. Profe, dice, pensé que era Huancavelica. No, pues hay más quechuahablantes aquí en Lima porque tenemos mayor concentración de población, pues chicos. Recuerden que San Juan del Lurigancho es el distrito más grande del Perú y con mayor número de habitantes. Imagínense. Y no lo digo yo, lo dice el INEI. Entonces, aquí desde un enfoque intercultural, por ejemplo, miren, la multiplicidad de existencia de culturas, sencillamente le denominamos como pluriculturalidad o diversidad cultural, ¿no? La pluriculturalidad es una realidad social, ya lo hemos demostrado, ¿no? Tenemos 48 familias lingüísticas. ¿Qué más para demostrar? Es una realidad social, cada una con sus propias expresiones culturales y diferenciadas entre el norte, centro y sur, ¿no? Entre la costa, sierra y selva. O sea, somos ricos, pues chicos, en cultura. Pero a muchos nos falta, ¿qué cosa? Reconocer esa diversidad y apreciarla, ¿no? Dentro del espacio peruano se debería promover, ¿qué cosa? Un proceso de interacción social, un proceso de interculturalidad. Recuerden que la interculturalidad es esa convivencia. Por ejemplo, si nosotros estaríamos en vivo,
que en clases presenciales habría un proceso de interculturalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los estudiantes provienen de todo el país. Entonces, nos conocemos, nos reconocemos, intercambiamos costumbres. Miren, por más que sea rapidito, pues en presencial también se nos va la hora rápido, pero igualito, hacemos un pequeñito ejercicio siempre de una interacción social, ¿no? De esa relación de comunicación respetuosa entre los diversos grupos humanos. Y San Marcos, pues chicos, San Marcos es el universo. No cohesiona a personas procedentes de diferentes lugares del país, amazónicos, campesinos, ¿no? Y de todo Lima, así de simple. El enfoque intercultural, chicos, es una de las políticas de Estado, no solamente en el tema educativo, sino también como eje principal a nivel nacional. ¿Ya? El enfoque intercultural, pues, está vinculado al reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística. Y la función del Estado peruano, ¿no?, es fortalecerla. Es eliminar todo tipo de discriminación étnico, racial, económico, cultural y de toda índole. Es promover la inclusión social, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas y de la población afroperuana. Muy bien, ahora sí, empezamos. Miren, ustedes saben que la respuesta de la 1 es la letra B, lo sabemos, pero tenemos que explicarlo el por qué les he dicho, tenemos que reflexionar. Arqueólogos contratados por una empresa de servicios de instalación de gas doméstico hallaron restos funerarios y cerámicas de la población prehispánica de Lima. Este legado encontrado en noviembre del 2021 forma parte del patrimonio cultural de la nación. Ahora, ¿por qué es no acá en la letra A? Claro que sí, John. Hay la presunción, ¿no? El 1 dice no, porque el patrimonio cultural solo está constituido por bienes inmateriales. Falso, pues, ¿y los bienes materiales? Entonces, desde ahí ya, su cabecita ha pensado, constituido solo por bienes inmateriales, ¿no? ¿Y los materiales? Me pregunto así, rapidito. Entonces, descarto. Ya. La C dice, no, porque aún el Ministerio de Cultura no ha emitido una resolución declarando a dichos restos como patrimonio cultural. ¡Ay, chispas! Entonces, ¿que se tiene que emitir resoluciones declarando como tal? ¡No! John Jairo nos dice, existe la presunción, profesora. No necesito una resolución. Otro, sí, porque los restos encontrados por los investigadores serán donados al Estado. ¿Y quién les ha dicho que ellos son dueños? ¿Sí o no? ¿Quién les ha dicho? Si existe la presunción. Por eso la respuesta es la B. Sí, porque existe la presunción legal de que los restos hallados forman parte de nuestro patrimonio cultural. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora sí comprendo la pregunta y los distractores. Porque en algún momento el distractor se puede convertir en pregunta. Porque todos estamos dando la vuelta y nada más. ¿Ve? Ahora, en el ejercicio 2 dice, nuestro territorio nacional alberga una gran diversidad de bienes materiales e inmateriales, heredados desde épocas prehispánicas o épocas precolombinas también se llaman, ¿no? Los cuales, según su importancia e interés científico, han sido denominados patrimonio de la nación y algunos de ellos como patrimonio mundial. Algunos. En relación a lo mencionado, determine B o F de los siguientes enunciados. Ahora vayamos, fíjense, ¿ya? Ya. Dice acá, el santuario de la Virgen de Chapí es de la época republicana. ¿Verdadero o falso? ¿De qué época vienen las vírgenes y los milagros?
A ver, las vírgenes y los milagros vienen desde la época. Las vírgenes, los santos, la religión católica y las otras religiones, ¿desde cuándo vienen al país? Claro, desde la época colonial del virreinato. Muy bien. Y forma parte del patrimonio inmaterial. Profesora, ¿cómo un santuario va a ser inmaterial? Es material, o sea, por todo lado, falso de los falsos. Más falso que el corazón de algunos, ¿no? ¿Ya ves? Claro, el santuario es inmueble, pues. Así, correcto. Ahora, 2. Miren, la técnica de tejido del Ichu, la que vimos para la renovación del puente Quehuachaca, es un legado inmaterial. Lógico, toda técnica, toda gastronomía, toda cultura viva son legados inmateriales. El santuario histórico de Machu Picchu es categorizado como patrimonio mundial mixto. ¿Qué dicen? ¿Verdad, profesora? ¿Por qué? Porque Machu Picchu tiene una parte natural y otra parte humana, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un patrimonio mundial mixto. Profe, ¿y por qué se le llama santuario histórico? Porque ha marcado, no es dentro de su categoría, ¿no? Porque Machu Picchu es prácticamente, estamos hablando antes de la llegada de los españoles, ¿cierto? Corresponde a la época Inca. Pero, profesor, ¿y por qué santuario histórico? Santuario histórico le dan esa denominación por la importancia, ¿no?, de todo el proceso histórico que tiene Machu Picchu, desde su construcción con Pachacútec. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por eso tiene esa denominación. Ahora, el 4. El Parque Nacional del Manu posee un valor excepcional natural y solo tiene reconocimiento nacional. Bueno, ¿tiene un valor excepcional natural? Correcto. ¿Y solo tiene reconocimiento nacional? No. Tiene reconocimiento mundial. Exacto, José. Correcto. Entonces, por eso que la respuesta es la letra D. Perfecto, es mundial, Nayeli. Perfecto. Así se responde, chicos. ¿Ya? Entonces, así se fortalece, no cada uno de los distractores. ¿Ve? Ahora acá, la interculturalidad, esa interacción de diversas culturas, ¿no? Es uno de los enfoques que promueve el Ministerio de Educación. No obstante, en las últimas elecciones generales se evidenció a través de expresiones verbales y no verbales que existe mucha debilidad en reconocer y aceptar que vivimos en un país donde coexisten diversas culturas. A partir de lo expuesto, identifique las alternativas que contribuyan a fomentar la valoración de la diversidad cultural. Este es un hecho real, ¿sí o no, chicos? Y hasta ahora sigue la discriminación. ¿Se dan cuenta? Entonces, promover el respeto hacia los rasgos distintivos de cada grupo étnico. Claro, si nosotros promovemos el respeto, vamos a fomentar la valoración de la diversidad cultural, ¿no es cierto? 2. Aceptar la imposibilidad de entenderse con hablantes de otras lenguas. Falso, pues, profesora. ¿Por qué? Porque si yo soy un castellano hablante y, por ejemplo, tengo que ir a convivir a una comunidad campesina o nativa, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, vas a trabajar en temas de inclusión social, vas a trabajar en temas de género, vas a trabajar en temas de reforestación, de agricultura, de ganadería, de una determinada comunidad campesina o nativa.
lo primero que tienes que hacer, vas a llegar, ¡ay, chus! Así. Si te dan un pellejo para dormir, tienes que dormir en el pellejo. Lo primero es generar vínculos, tratar de aprender la lengua. Por eso que es falso. ¿Sí o no? Ya, otro. Fomentar la tolerancia frente a las diversas formas de expresión lingüística. Lógico. Dice, fomentar la tolerancia frente a las diversas formas de expresión lingüística. Tienes que ser tolerante, porque un asháninca, un aguajún, un aymara hablante, un quechua hablante, no te va a hablar pues como estamos acostumbrados a oír. ¿No es cierto? Te hablará con su mote y su cancha, y eso es natural. Es como, por ejemplo, podríamos exigir a un norteamericano que hable inglés, venga y nos hable en castellano. Si ni el esposo de Keiko Fujimori, viviendo tantos años en Perú, puede hablar bien el castellano, imagínense ustedes a un quechua hablante. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces tenemos que fomentar la tolerancia, ¿ya? Generar mayor cohesión, inclusión social y promoción de valores éticos. Esa es nuestra tarea. Ya creo que ahora que conocen ustedes de diversidad, creo que pues tenemos una gran tarea diaria, con la familia, con los amigos, en las instituciones, donde vayamos. ¿No? Una cosa es reírnos un ratito, ¿no? Que te digan arroz chau, calla negro, color arroz chau, he escuchado eso de mis chicos, ¿no? Calla marrón en los medios de comunicación, he escuchado. Ya sabemos por qué somos los marrones, los color chaufa, porque es producto del mestizaje. ¿No es cierto, chicos? Y tenemos que valorar, ¿ya? 4. Miren, durante la pandemia, una institución educativa organizó un festival de danza regional virtual, acá nos dice virtual, donde los estudiantes presentaron diversos números artísticos del país. Además, mostraron algunos platos típicos de diversas regiones. Según la información brindada, ¿qué característica cultural se puede identificar de este festival? Ya, la respuesta es la letra A, el reconocimiento de la pluriculturalidad. Claro que existen diversos, ¿no es cierto?, diversas danzas. Ya, muy bien. Reconozco la pluriculturalidad a través de las manifestaciones, o sea, de las danzas y de los platos típicos, reconozco una pluriculturalidad. Correcto. Esa es mi respuesta. Ahora, profesora, ¿y por qué no es la interculturalidad? Porque yo tengo que ir a mi concepto. ¿Por qué no es la interculturalidad? Ya, esto está bien, yo. ¿Y por qué no es la interculturalidad? Porque no hay interacción entre culturas. Correcto. ¿Y por qué no es la coexistencia de los grupos étnicos? ¿Por qué no es la coexistencia de los grupos étnicos lo que se expresó en la convivencia? ¿Por qué? Porque no hay interacción, no hay vivencia. ¿Sí o no? La difusión de las lenguas originarias. ¿En qué momento se han difundido lenguas originarias de las comunidades nativas y campesinas? Entonces, con esos fundamentos yo digo con toda razón, profesora, la respuesta es la letra A. ¿Se dan cuenta? Hemos hecho el análisis de los distractores. Y de eso se trata, pues, chicos. ¿Ya? Entonces, yo siempre que pueda, voy a tratar de dar énfasis, ¿no?, a cada uno de los distractores. ¿Correcto? Y cuando ya no se pueda, aunque sea un poquito, me voy a ir a las respuestas y explicarlas.
Y si no, estoy esperando también la participación de cada uno de ustedes. Ya, chicos, un aplauso para cada uno de ustedes y ya saben, siempre lo hago con cariño, con amor, ¿no? Puntualmente, para que ustedes pues valoren ese esfuerzo que estamos haciendo, ustedes y mi persona. Solo así vamos a lograr el éxito, ¿ya, chicos? Y como decía, ¿no? Victoria de Santa Cruz. ¿Qué nos decía Victoria de Santa Cruz? Ahora sí soy yo, ahora sí me reconozco, ahora sí que nadie me va a poder bajonear. Estudien y éxitos a cada uno de ustedes. Hasta la vista, babies.